Este rótulo pertenece a un antiguo negocio de confecciones y es muy interesante porque hemos tenido contacto con la familia y nos contaron que tenía un luminoso encima. Que salga a lo mejor un poco de fachada. Lo levanto un poco, aunque... Alioli Sajonesa es un proyecto de Tikimiki Club que se encarga de documentar la parte visual de los rótulos urbanos de Málaga. Es un proyecto que nació por 2018 y que empezó un poco por Instagram, porque veíamos como que los rótulos iban desapareciendo y queríamos tenerlos en algún sitio, en una cuenta de Instagram o por internet. Y entonces empezamos a hacerle fotos y lo íbamos subiendo y íbamos viendo que a la gente como que le iba gustando el proyecto, que tenía interés. Málaga Patterns nace de dos paseos por la ciudad, ¿no? Siempre lo digo, y yo soy una persona que me gusta mucho porque creo que es la manera de conocer las ciudades y conocer la idiosincrasia de las ciudades. Me gusta perderme, ¿no? Por los rincones, por las callejuelas, y de esa manera pues empecé mucho a observar que había una serie de elementos gráficos, de iconos en la ciudad que estaban ahí pero que se nos habían pasado, que habían pasado desapercibidos a nuestros ojos y eran dignos de recuperación porque nos están definiendo de alguna manera, definen la personalidad de las ciudades. El patrimonio gráfico de las ciudades engloba todos los elementos que definen su imagen, desde un rótulo comercial o la fachada de un edificio hasta un pavimento. Este patrimonio cuenta las historias de las ciudades, de los barrios y sus gentes, e incluso de las civilizaciones pasadas. Amenazas como la especulación urbanística o la globalización han hecho surgir proyectos como el de Alioli Sajonesa y Málaga Patterns, en defensa de este patrimonio que conforma la seña de identidad, en este caso, de Málaga. Hoy, en Tesis, les invitamos a dar un paseo por la ciudad y a descubrirla desde un nuevo y gráfico punto de vista. La cartelería y también cambiaban los colores, entonces aquí se ve la comparativa de la R de Varo, como cogemos aquí, la de la R de la Pilarica. Nosotros cuando vemos un rótulo, obviamente somos muchos de tipografía y nos fijamos en la tipografía, ¿no? Pero un rótulo también te da un color, te da una forma, nos interesa mucho, por ejemplo, la evolución, ¿no? Los rótulos y la gráfica comercial empezaba siendo en madera, pero después hay mucha letra cajeada, mucho neón, muchos materiales que son muy interesantes. Y lo que nos lleva a reflexionar es que antes creaba un negocio, era para toda la vida, y ahora pues la gente prueba o las inversiones son muy grandes. Entonces pasamos de tener un histórico de rótulos súper interesantes a acabar en un vinilo pegado en una pared, ¿sabes? Y por eso es bonito echar la mirada atrás y ver esa ilusión con la que la gente hacía las cosas, ¿no? Por ejemplo, también nos fijamos mucho en cómo evolucionan también el tipo de negocio. Por ejemplo, ya no se ve tanto el comercio de mercería o, por ejemplo, no hace muchas veces, por ejemplo, tornillería, un comercio que se dedica solo a tornillos. La evolución propia de nosotros pues hace que también evolucionen estos negocios. Entonces, esa evolución también se ve en los rótulos. El patrimonio gráfico cuenta muchísimas cosas, cuenta la historia de los artesanos y de los diseñadores que hay detrás de todo ese trabajo. Muchas veces estamos hablando de una azulejería que nos puede parecer pues, muy popular o que la podemos encontrar en todos los colegios públicos de Andalucía, pero se nos olvida que hay alguien que ha trabajado y que ha diseñado esos patrones, ¿no? Cuentan las historias de estas personas, cuentan todo el arte que han depositado, las civilizaciones que han pasado por Málaga, que son muchas, ¿no? Yo creo que lo bonito de este proyecto es que hace un recorrido por todas ellas. Tenemos algo mucho más contemporáneo, tenemos estilo mudéjar, tenemos estilo islámico, tenemos estilo de la época de los Reyes Católicos, al final engloba todo. Entonces te está contando la historia de la ciudad, la historia de Málaga y de las personas que la han vivido y que la viven. Aquí en los paninis tenemos unas letras cajeadas y encima le plantean unos neones, que esto era muy típico de antes, de cuando empezó en los 70.
Claro, este rótulo es muy mítico de Málaga porque al final se dice que es donde nació el campero. También era como un punto de reunión porque los cines Andalucía y el Astoria y el Victoria está por aquí por la zona y era como un sitio donde quedaban después de ver las pelis y un sitio pues histórico. Estamos en la iglesia de San Juan, probablemente es la fachada y el icono más importante y más representativo de todo el proyecto y de la ciudad. ¿Y por qué es importante este patrón? Bueno, obviamente por su diseño, que es maravilloso, que es muy bonito, que es muy colorido y que, bueno, lo hemos hecho de alguna manera nuestro, haciéndonos pues fotos de manera espontánea delante de él, pero además también tiene un valor, ¿no?, patrimonial más allá de eso. Curiosamente, esta fachada ha estado durante muchísimo tiempo escondida detrás de un montón de capas de cal, porque durante el siglo XIX, con todas las epidemias de peste y demás, pues lo que sucedió en Andalucía es que, bueno, se tapaba todo por la salud, ¿no?, del pueblo y demás, y hace relativamente poco se han descubierto un montón de fachadas como esta, de iglesias de Málaga, y hemos descubierto debajo de todas esas capas de cal, pues unas fachadas tan coloridas como esta, ¿no? Desde el punto de vista del diseño, a mí me parece pues súper atractiva, ¿no?, por el diseño geométrico, ¿no?, que nos presenta. Me gusta mucho recuperar, por ejemplo, de estos detalles, que es el esgrafiado, ¿vale? Son todos estos surcos que vemos en la pared. Me gusta recuperarlos, ¿no?, ese tipo de detalles también cuando lo traslado al diseño digital. Este rótulo, en cuanto a tipografía, nos parece muy interesante porque hace una combinación, si nos fijamos, que está partido por la mitad y tiene la parte de abajo como más creativa y la parte de arriba es como una serifa que acaba en punta redondeada y es bastante interesante. Es un rótulo muy importante porque al final es del cine Albéniz y es de los únicos cines que quedan actualmente de los antiguos de Málaga. Lleva abierto desde el 45 y ha sufrido distintas remodelaciones, pero siempre se ha conservado tanto el rótulo y la fachada, o sea que nos parece interesante y un ejemplo para otros edificios. La evolución como tal muchas veces de las ciudades conlleva que haya demoliciones, esto ya más allá de los aspectos políticos, que por supuesto no me voy a meter en ello, ¿no?, porque es verdad que hay muy buenas decisiones que nos traen también pues estructuras muy interesantes, ¿no?, o elementos que al final se convierten en iconos de la ciudad, pero una de las amenazas por supuesto es también que al final se pierden muchos edificios que deberían estar protegidos o que son históricos pues por la mera evolución urbanística de las ciudades. Hay muchos casos, por ejemplo, con las baldosas hidráulicas, sucede mucho. A las nuevas construcciones no les interesa hacer este tipo de baldosas porque son costosas y no interesan, ¿no? Entonces se están perdiendo. La tipografía Jackson. La globalización hace que cada vez tengamos más puesta la vista en temas de franquicia y demás, que además vemos los casos del centro que no pueden pagar alquileres y demás. Ahí entra una franquicia, llegan, derriban lo que hay y se pone uno nuevo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que de pronto paseas por el centro de una ciudad y vayas donde vayas, hay rincones que son prácticamente iguales. Entonces el patrimonio gráfico, mantener un patrimonio gráfico es importante para eso mismo, para mantener como el ADN y lo que ha respirado la ciudad tantos años. El pasado mes de febrero nació a nivel de España una red que se llama la Red Ibérica de Defensa del Patrimonio Gráfico, que aúna un poco diferentes proyectos como el nuestro de distintas ciudades de España. El pasado mes de diciembre hubo un evento, el primer encuentro en el que pusimos ideas en común para ver cómo podíamos hacer esto algo más serio, ¿no? Y pues hubo gente desde Santander, a nosotros representando a Málaga, en Jaén, de Madrid, y la verdad es que estuvo muy guay porque vimos los distintos puntos de vista, porque por ejemplo nosotros nos centramos mucho en parte gráfica, pero por ejemplo hay gente que se centra más en la parte de rescates. Hicimos un rescate hace poco que fue bueno, que tenemos aquí una parte de él, que es la letra A, y fue el rescate de la tienda de abanicos Miramar. Ese rótulo estuvo un montón de tiempo tapado por una persiana y se ve que querían darle una vuelta al negocio y tal, arreglaron la persiana y apareció de ahí el rótulo. Llegamos a preguntar y nos dijeron, pues nosotros no lo queremos porque vamos a cambiar de nombre y tal y cual. Entonces
justo a la mañana siguiente fuimos y nos cedieron el rótulo. Con esto, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, nosotros vectorizamos las letras, las digitalizamos, hacemos fotos, pero es verdad que teniendo letras en las que podemos incluso medir, tomar anotaciones y demás, pues se documenta mucho más a fondo. Creo que uno de los atractivos y de los hallazgos de este proyecto es que lo he abordado a través del diseño. Entonces ha sucedido un poco el aspecto inverso. ¿Qué ha pasado? Hay muchos chavales y muchas chavalas jóvenes que se han interesado por el proyecto porque les ha llamado la atención el diseño. Me encantaría este diseño para imprimirme en una camiseta. Oye, ¿vendes algo con estos diseños? Y luego cuando les preguntas si saben cuál es el origen y descubren que eso lleva en su ciudad siglos o un montón de tiempo, pues flipan. Y es muy interesante, ¿no? La manera de abordar un poco el patrimonio gráfico, pero a la inversa, como yo digo, ¿no? Es una manera también de atraer al público joven y que de repente, a través del diseño, entiendan la importancia que tiene preservar ese patrimonio gráfico. Este edificio de Málaga es probablemente uno de los más desconocidos, pero también uno de los más especiales. Primero porque en este lugar justo había una panadería en época árabe que estaba dentro de la muralla de la ciudad, era la única que había en ese momento, y también es muy especial pues, por el arte mudéjar que hay en su fachada, ¿no? Sucedió un poco como con la iglesia de San Juan, estaba totalmente encalada a la pared y hace relativamente pocos años, en el 99, de repente el ayuntamiento decidió recuperarla y descubrieron esta bonita fachada grafiada de arte mudéjar. Es una rareza en Málaga. Es muy raro encontrar este tipo de fachada con este diseño, pero también una de las más especiales. Y ahora el último rótulo que no sé ¿Qué te parece? No, por aquí, ¿no? Ah, bueno. Mira, las letras de churrería. El café central lo que tiene característico es que tiene en la fachada lateral como el azulejo donde te explica los tipos de cafés como se suele pedir en Málaga, que al final pues es un poco también tradición de Málaga, ¿no? Este rótulo nos parece muy interesante, aparte de la ubicación que tiene, que es en plena Plaza de la Constitución, porque es muy característica, por ejemplo, esas letras góticas que tiene y muy representativo para Málaga. Es verdad que mucha gente nos dice, yo nunca lo había visto, ¿sabéis? Está como súper ubicado, más céntrico no puede estar. Entonces, lo que al final siempre invitamos es pues, a mirar para arriba y animamos a que un poquito menos de móvil y más mirar fachadas y cosas que tenemos a nuestro alrededor. Estamos en calle Sancha de Lara, que es una de las calles más transitadas de Málaga, que nos conecta la calle Larios con la catedral. Yo no sé cuántas veces habré pasado por aquí, pero nunca me había fijado en el pavimento que tenemos. Es un pavimento de 1940, es un pavimento que es muy bonito. Me gusta, por ejemplo, los detalles que tiene de mármol, que los he recuperado también en el diseño. Y bueno, creo que también esto nos ayuda a reflexionar, porque muchas veces cuando vamos por la calle vamos o pensando en nuestras cosas o no nos vamos fijando en los detalles, y de la importancia, ¿no? de fijarnos, de mirar hacia arriba, de mirar hacia abajo, siempre vamos mirando hacia adelante, ¿no? Pero nos podemos encontrar con joyas como este suelo, si somos un poco observadores y ponemos a trabajar nuestra capacidad de observación.